Vamos a dar un pasito más y es, una vez que sabemos calcular, según la definición, la derivada de una función en un punto y hemos dicho que nos da idea de cómo de rápido crece o decrece la función en los alrededores de ese punto, pues vamos a pensar que podemos calcular la derivada de una función en todos sus puntos. Podríamos dibujar todos esos puntos y unirlos y obtendríamos una nueva función, y esa precisamente se llama función derivada. Pues vamos a leer aquí. La función derivada de la función f de x es otra función que se designa por f' de x, que asocia a cada punto x la derivada de f de x en ese punto. Y vemos aquí la definición formal de una función. Igual que si dijéramos f de x igual a x cuadrado, lo que hace es asociar a cada número real otro número real, de manera que dado un número real x, la y es el cuadrado de esa x, pues vamos a hacer lo mismo con la función derivada. F' de x es una aplicación de R en R, se dice. Es decir, vamos a transformar valores que pertenecen al conjunto de los reales y vamos a obtener otros valores que también pertenecen a los reales. ¿Y de qué manera? Pues a cada x le vamos a asociar este valor. ¿Y cómo se calcula este valor? Pues con una definición muy semejante a la de derivada de función en un punto, pero generalizando no para un x sub 0, sino para x. Es decir, f' de x es una aplicación de R en R que asocia a cada x el resultado del límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Y vamos a ver un ejemplo que es el siguiente. Hallar mediante la definición la derivada de f de x igual a 8x al cubo. Y en este punto quiero que recordemos cómo se calculaba la derivada de una función polinómica. Pues cada uno de los términos se calculaba su derivada con el coeficiente multiplicado por el exponente y multiplicado a su vez por la variable elevado a un número menos. Es decir, la derivada de 8x al cubo, si recordáis, es 8 por 3, 24 por x al cuadrado, 24x al cuadrado. Bueno, pues vamos a obtener eso mismo, pero con la definición. Y luego nos dicen que calculemos el valor de f' de 2 y de f' de menos 1. Estos valores los sabemos calcular porque sabemos calcular la derivada de una función en un punto, calculando el límite cuando x tiende a x sub 0 o cuando h tiende a 0, el límite que hemos visto en el capítulo anterior, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es calcular la función derivada y luego particularizar para estos dos puntos, 2 y menos 1. Bueno, pues según la definición, f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. En lugar de f ponemos 8x al cubo y entonces el primer sumando del numerador quedaría 8 por x más h al cubo menos la función, menos 8x al cubo y dividido por h. Bueno, pues haciendo operaciones, esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de 8 por este binomio al cubo. Y este binomio al cubo lo hacemos, o si no sabemos la fórmula, lo escribimos y es esta expresión que aparece aquí. Y menos el 8x al cubo partido por h. Bueno, pues haciendo operaciones, en el numerador vemos que el 8 multiplica todo el paréntesis, luego en x al cubo tenemos un 8x al cubo y un menos 8x al cubo que desaparece. Y luego tenemos una h que podemos sacar de todos los términos que quedan, de este y de este, con lo cual nos quedaría 8h por 3x cuadrado más 3xh más h cuadrado dividido por h. Al tener un factor común arriba y abajo, los puedo simplificar y quedaría 8 por 3x cuadrado más 3xh más h cuadrado, y cuando h tiende a 0, este término desaparece y al final me queda 8 por 3, 24, x al cuadrado, que es lo que sabemos por las fórmulas, que vamos a ver en el capítulo siguiente. Vamos a recordar, pero bueno, esta era facilita y era fácil recordar cómo se hacía. Bueno, y ahora, una vez que sabemos que f' de x es igual a 24 x al cuadrado, particularizamos. ¿Cuánto valdrá f' en 2? Pues 24 por 2 al cuadrado, que son 96. ¿Cuánto valdría f' en menos 1? Pues 24 por menos 1 al cuadrado, que es 24. Y
Si quisiéramos, podríamos calcular estas dos derivadas en puntos con la definición que hemos visto en capítulos anteriores. Bueno, vamos a ver ahora otro concepto importante de derivadas que se llaman las derivadas sucesivas. Si se deriva f' de x, se obtiene la derivada segunda y se designa por f segunda, se dice f segunda de x. Si derivamos f segunda, obtenemos la tercera y se designa por f con 3 comillas. Y así sucesivamente, la derivada cuarta, derivada quinta, estas ya se ponen como números romanos. Y si queremos decir en general la derivada enésima, pues se escribe f de orden n de x. De esta manera se dice que se han calculado las derivadas sucesivas de f de x. Es decir, si nos dan una función y nos dicen calcula las derivadas sucesivas de esta función, derivamos una vez, derivamos la derivada de la derivada y así sucesivamente. Bueno, y vamos ahora con... podríamos hacer más ejercicios de cómo se aplica la definición de función derivada, pero pienso que es más interesante pasar directamente a las operaciones con derivadas y luego ya a las fórmulas que conocemos para calcular derivadas de funciones elementales y dejarnos ya la definición de derivadas. Bueno, pues vamos con operaciones con derivadas, es decir, vamos a ver cómo se derivan funciones que son sumas de funciones o producto de funciones con un número o producto de funciones o cociente de funciones. Bueno, pues como era de esperar y recordamos, espero, la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas, que es lo que pone aquí. Es decir, si yo tengo 3x al cuadrado más 2x, derivo 3x al cuadrado y le sumo la derivada de 2x. Bueno, producto de una función por un número. Si tengo un número por una función y me dicen que calcule la derivada, lo que hago es poner el número y multiplicarlo por la derivada de la función. Es decir, esta acá sale fuera. Si tenemos el producto de dos funciones f de x por g de x y nos piden que calculemos la derivada, pues recordamos que la derivada de un producto es la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera por la derivada de la segunda. Y si lo que tenemos es un cociente de funciones y nos dicen que lo derivemos, se hace de esta manera. Derivada del numerador por denominador sin derivar, menos función sin derivar del numerador por derivada del denominador y dividido por la función del denominador al cuadrado. Bueno, estas fórmulas se obtienen aplicando la derivada de la definición de la función derivada. Y vamos a ver solamente un ejemplo porque se hacen todos de la misma manera. A ver, como digo, aquí estos resultados se comprueban a partir de la definición y vamos a comprobar el primero. Y vamos a obtener que la derivada de la suma de funciones es la suma de las derivadas. Bueno, pues aplicamos la definición, es el límite cuando h tiende a 0 de qué? De esta función en x más h menos la función. Pues será f de x más h más g de x más h menos f de x más g de x y dividido por h. Ahora vamos a agrupar aquí las cosas como nos interesa. Es el límite cuando h tiende a 0 de. Entonces agrupo f con f y g con g. Me queda f de x más h menos f de x más g de x más h menos g de x partido por h. Ahora, si recordamos, esto se puede dividir en dos fracciones. Una que tenga este numerador con el denominador más otra con este numerador y el denominador. ¿Por qué lo hago así? Porque sé lo que quiero conseguir y lo estoy transformando de manera que lo pueda obtener. Bueno, ahora aplicando una de las propiedades de los límites, el límite de la suma de dos funciones es la suma de los límites de esas dos funciones. Pues eso es lo que hemos hecho, dividir este límite de esta suma en la suma de dos límites. Y resulta que la primera expresión es f' de x y la segunda expresión es g' de x, y eso es lo que hemos puesto. ¿Y por qué pongo esto aquí? Esto se pone en matemáticas y significa como queríamos demostrar. Esto es una demostración.